El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Desde que una persona nace, está expuesta a recibir las cargas y los comentarios que contiene una comparación. Escuchamos comentarios tales como: mira, si sacó la misma nariz de su papá, esa niña es la misma cara de su abuela, ese bebé es pura madre, entre otros. Pero para quien lo recibe, el significado puede tener una carga emocional que le pesa o duele. Hay personas a quienes le molesta que le digan que se parecen a su padre, madre u otro familiar. En la clase de hoy veremos la reacción de un hijo ante la expectativa de un pueblo que lo comparaba con su padre. Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso y te serviremos. Primera Reyes 12:14. En la edición de hoy presentamos la lección número 9, patrones repetidos. Busca tu Biblia en Primera Reyes 11 y 12 y la revista El Discípulo y juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Hoy, además de la amable audiencia que me acompaña, hay unos pajaritos que me rodean que usted los puede escuchar, que están muy alegres en el día de hoy. Así que disfrutemos también de ese acompañamiento de la naturaleza. Como les dije, el título de la lección de hoy es Patrones repetidos. Y la lección tiene varios objetivos que quisiera compartir en este momento y son los siguientes: estudiar la historia de Roboam tras la muerte de su padre Salomón como un ejemplo de cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros afectan la percepción y el juicio. Segundo, identificar cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto y las expectativas que tienen las demás personas pueden ser detonadores de ansiedad. Descubrir patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras familias. Identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. Tenemos algunas palabras en el vocabulario que también quisiera tocar en esta hora y luego iremos a la lectura del texto que se encuentra en Primera Reyes 11, 42 y 43 y el capítulo 12 del 1 al 13. Pero escuche los dos conceptos que aparecen en la sección de vocabulario. El primer concepto es patrones tóxicos y se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, conflicto, a la inmadurez y a poca o ninguna introspección. Los patrones tóxicos usualmente cargan en ellos hostilidad, agresión, violencia y conductas autodestructivas. Están presentes en las relaciones de familia, en el área laboral, en el ambiente eclesial y en la historia de un país. Patrones positivos. Se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, respeto, armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación familiar. Esta semana en que se celebra el Día de las Madres, yo me pregunto qué patrones nosotros queremos emular y repetir, los tóxicos o los positivos. Ciertamente no hay ningún ser humano perfecto. El único perfecto que es santo, santo, santo es Dios. Pero aquellos que han sido nuestros padres, nuestras madres, nos enseñaron cosas buenas. Quizás entre sus enseñanzas
hay cosas que no quisiéramos repetir, pero siempre hay elementos y enseñanzas que abonan a la paz, al respeto, a la armonía y la bondad. Y si no los hubiese, si no hubiese ninguno, usted y yo somos los responsables de ponerlos en práctica para modificar lo recibido y dar algo mejor a la nueva generación. Igualmente, como celebramos el Día de las Madres, lamentamos lo acontecido durante las pasadas semanas en el ámbito de la violencia. Hemos sido testigos de casos que han consternado a nuestro país, que nos han estremecido el alma, que nos ha dolido profundamente ver cómo despiadadamente le quitaron la vida a estas jóvenes, que ya usted sabe la historia porque se ha reseñado en todos los medios de comunicación de nuestro país, en las redes sociales, donde quiera. Todo el mundo sabe lo que estoy hablando y no quiero entrar en detalle. La pregunta es, ¿vamos a seguir repitiendo esos patrones tóxicos o vamos usted y yo a ser de los que contribuimos a la sanidad de nuestro pueblo, de nuestra tierra, e instauramos patrones positivos que abonen a un mejor Puerto Rico, a un mundo mejor? Porque yo sé que me escuchan personas de otras partes del mundo, y eso comienza en casa, eso comienza en la iglesia, eso comienza en la comunidad, en el lugar en que trabajo, en el lugar donde estudio. Tenemos una gran responsabilidad. Vayamos al texto bíblico que, como les dije, se encuentra en 1 Reyes 11, 42 y 43. Y luego pasamos al capítulo 12 del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo y él se presentó con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Él le respondió: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Así le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: regresad a verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque nos confronta con la toma de decisiones. Nos invita a escoger entre lo tóxico y lo positivo, entre
lo maduro y lo superfluo, lo impulsivo. Gracias porque nos invitas a acercarnos con humildad a tu palabra y acercarnos confiando en que tu Espíritu Santo habrá de iluminarnos, capacitarnos para entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. A ti daremos siempre la gloria y la honra, pues solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Hay un dicho muy conocido que dice: de tal palo, tal astilla. Y muchas veces este dicho se utiliza para señalar algún aspecto negativo o despectivo que una persona repite de sus progenitores. Sabemos que desde que nacemos estamos expuestos a recibir las cargas, los comentarios que contienen una comparación. Y siempre que nos encontramos con alguien que no ha visto a nuestros hijos y le enseñamos una foto, busca con quién comparar, se parece a ti o se parece a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces esos comentarios se hacen sin ninguna maldad. Son expresiones de cariño. Y probablemente esa persona no conoce del trasfondo de las relaciones de ese hijo o esa hija con su padre o con su madre, con algún otro familiar. Y en ocasiones, contrario a ser un halago, representa un insulto para esa persona, pues no desea parecerse ni a su padre, ni a su madre, ni a cualquier otro familiar. Y en ocasiones se constituye en una carga emocional que le pesa o le duele. Y eso puede desencadenar en una ansiedad que pueda ser nociva, no solamente para la persona que está recibiendo esa carga, sino para aquellos que le rodean, pues de alguna manera se puede canalizar erróneamente. Y vemos en este texto de hoy que Roboam recibe una petición de parte de Jeroboam. Y esa petición la recibe en medio de un diálogo en el cual Jeroboam compara a Roboam con su padre Salomón. Y le dice: mira, tu padre nos impuso una carga muy pesada. Y a nosotros nos gustaría que tú nos alivies la carga. Y nosotros te vamos a servir. Hay un trasfondo histórico aquí. No tenemos mucho tiempo para discutirlo, pero aparece en la lección. Le invito a que después usted lo verifique. Pero queremos puntualizar en esto, en esta intervención que tiene Jeroboam con Roboam para pedirle que alivie la carga, y lo compara con su padre. Roboam era joven, se cree que tenía 41 años cuando adviene al trono. Pide consejo, en primer lugar, de los ancianos, gente del pueblo, y luego pide consejo de sus pares, de sus amigos, de la gente que se había criado con él. Los ancianos le dijeron: mira, alivia la carga de ese pueblo. Y no solamente vas a hacerle bien a ellos, sino que ese bien va a regresar a ti, porque será un pueblo que te servirá para siempre. Ahora bien, los contemporáneos con Roboam le dicen: no, tú tienes que establecer claramente que si tu papá era fuerte, tú eres mucho más fuerte que él. Y le dijeron: tú le vas a decir a ellos que el menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. En otras palabras, si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Salomón, el hombre que pasó a la historia como el hombre más sabio que ha estado en esta tierra, ahora es comparado su hijo con él, y su hijo es aconsejado por sus pares para que le diga a los demás: papi se queda corto al lado mío. Lo que denota una actitud de prepotencia, de soberbia, de inmadurez, de incapacidad para poder aceptar
aceptar los consejos sabios y prestar oído y hacer caso a aquellos consejos que procuran es destrucción, opresión, violencia contra los demás. Y yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿a quién tú procuras cuando necesitas un buen consejo? ¿Qué experiencias has tenido con tus consejeros? Los consejos que te han dado, ¿te han hecho bien? ¿Han hecho bien a otros? ¿O son consejos que han destruido la vida de otros y también la tuya? Y estas preguntas no las hago con el ánimo de hacerte sentir mal o hacerte sentir bien. Simplemente las hago para que saquemos un momento, una pausa y reflexionemos y verifiquemos cómo nuestras decisiones, nuestras acciones afectan la vida de los demás y nuestra propia vida. ¿Somos personas tóxicas o personas que infundimos aliento, fortaleza, paz, armonía en los demás? Nuestras actitudes, nuestros comentarios. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Servimos a un Dios que cuando volvemos en sí, abrimos los ojos y nos percatamos que debemos ser mejores seres humanos, amar como Él nos amó y servir a los demás con humildad como Él lo hizo. Nos da la mano y nos capacita para así hacerlo. Esta historia contiene un momento histórico muy lamentable que provocó la división de este pueblo. El nombre de Salomón significa paz. Cuando murió Salomón, como dice la compañera Yeritza Olivella, quien escribió esta lección, el pueblo enterró la paz. Y el pueblo sí creció, pero también crecieron las divisiones, crecieron las diferencias. Usted y yo no podemos enterrar la paz, no podemos enterrar la armonía, no podemos enterrar la humildad, porque si eso hacemos, daremos paso a la soberbia, daremos paso a la prepotencia, daremos paso a todas esas conductas que hieren a los demás y van creando en nosotros una carga, unas raíces de amargura, de odio y de todo aquello que nos daña a nosotros mismos y provoca que dañemos a los demás. Ciertamente, todo el mundo tiene una historia. En cierta ocasión leí un artículo que me llamó mucho la atención titulado "No hay un libreto para el matrimonio", como tampoco hay un libreto para la vida. Eso significa que ninguno de nosotros ni nosotras nacimos con un libreto que vamos a seguir hasta que partamos de esta tierra. Tenemos que ir en el camino creciendo, desarrollándonos, tomando decisiones, trabajando, pensando, reflexionando, para nosotros ir entonces encaminándonos por ese camino que Dios nos va mostrando a lo largo de la vida. Y somos usted y yo los que tomamos las decisiones de si integramos a nuestra vida todo lo bueno que recibimos en nuestra crianza, en aquellos que nos rodeaban, o si dejamos que en nuestra vida crezca lo negativo, lo tóxico, aquello que, como ya te he dicho reiteradamente, daña a otros y te daña a ti mismo. En muchas ocasiones pensamos que lo que hacemos es dañar a otros y solamente pasa eso. No, te dañas a ti mismo. Lo hemos visto en los casos que recientemente en Puerto Rico han acontecido
La persona fue violenta con la otra persona, le quitó la vida a otra persona, pero también se privó de su libertad, se privó de su vida, del desarrollo de todo aquello que pudo haber hecho en su vida. Tristemente, otros acaban con la vida de otra persona y luego se quitan la vida. Que el Señor reprenda todas esas conductas tóxicas que el enemigo utiliza para destruir las vidas, y que no demos paso a patrones nocivos, sino que nosotros podamos convertir lo negativo en positivo en el nombre del Señor. No podemos tomar como excusa que eso fue lo que me enseñaron en casa. No podemos tomar como excusa que a mí me dejaban hacer eso en casa. No podemos tomar como excusa que mi papá era así o mi mamá era así. No, ya Dios te ha dado la oportunidad de que tu vida sea transformada, de que puedas buscar el consejo de su palabra, el consejo de hombres y mujeres que sean maduros en la fe y que puedan ayudarte para tú tomar buenas decisiones. Hay padres que le dicen a sus hijos: haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Error también. Porque si sabemos hacer las cosas buenas, ¿por qué no hacerlas? Y enseñar también lo que decimos. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y usted y yo, en esta Semana de las Madres, en estos días en que hemos sido impactados y consternados con tanta violencia, tenemos que tomar decisiones. Y la palabra de Dios nos invita a tomar la decisión correcta, a no repetir aquello que nos hace daño, aquello que nos conduce a la muerte, sino a repetir todo lo que nos lleva a la vida. Y como hemos dicho en la definición de los patrones positivos, aquello que nos ayuda a fomentar la paz, el respeto, la armonía, la bondad, la sana convivencia, así como Cristo nos enseñó. Cristo nos enseñó en su ministerio terrenal que tenía una relación estrecha de armonía saludable con su Padre, y procuraba que sus discípulos también fueran creciendo en esa relación de armonía, de amor, de respeto. En su discurso de despedida está rogándole al Señor que sean uno, como Él y el Padre son uno, que sean uno, que se amen, que vivan en paz. Y usted y yo estamos llamados así a hacerlo, porque así vamos a contrarrestar esa ansiedad que se dispara cuando damos paso a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia. Y eso, contrario a hacer bien a los demás, destruye la vida de otros y te destruye a ti mismo o a ti misma. Te invito a seguir meditando en este pasaje. Te invito a que sigamos reflexionando en esta palabra y que mientras seguimos discurriendo en esta unidad bajo el tema de la ansiedad, aprendamos a identificar todo aquello que puede provocar en nosotros desórdenes de ansiedad y que esté en nuestras manos poderlo detener, poderlo manejar y ponerlo en las manos del Señor para obtener la sanidad y la salud integral que necesitamos y que Él desea para ti y para mí. Te invito a terminar con una palabra de oración. Dios y Señor de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancian de ti y de nuestro prójimo. Anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos, hijas, parientes, amigos, nuestro prójimo que nos rodea en general, pueda ver en nosotros un ejemplo de testimonio cristiano digno de imitar.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Además, les recordamos que en nuestra página de internet eldiscípulo.org encontrará más información acerca de nuestra revista. Dios le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.